Quiero que me acompañes a leer una de las historias quizá más cortas que hay en la Biblia. Hay historias que son muy cortas y por cortas podemos creer que son irrelevantes. Podemos creer que, pues solo se mencionó muy rápido, no hay mucho que aprender ahí. Pero, ¿sabes? Esta es una historia que honestamente tiene una trascendencia mayor en la vida de todos aquellos que conocemos a Dios y que buscamos a Dios. Y quiero que me acompañes a Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9. Dice: había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó mucho dolor. ¿Cuántas mamás dicen amén, verdad? ¿Cierto? Si los hijos provocan dolor, este fue extraordinario, le causó mucho dolor y por eso su madre le llamó Jabes. Pero dice el verso 10, él fue quien oró al Dios de Israel diciendo: ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Esa es toda la historia que vas a encontrar en la Biblia acerca de este hombre llamado Jabes. Y ¿sabes? La historia de Jabes es una historia muy interesante porque si tú vas al libro de Crónicas en la Biblia, te vas a dar cuenta que Primera de Crónicas comienza con 9 capítulos de genealogía. ¿Qué es genealogía? Es simplemente el escritor de Crónicas está contándonos toda la descendencia y la ascendencia de las familias del pueblo de Israel. Y honestamente, ¿a alguien le ha tocado, has leído la Biblia en un año? A veces sí, ¿verdad? Y que te tocan esos libros y dices: ¿y estos para qué están aquí, verdad? ¿Estos por qué? Porque Pelim era hijo de Pelam y tuvo como otro hijo, ¿verdad? Y vino el otro y el otro, y te pasas y dices: hey, ¿esto tiene algún sentido? Claro que tiene un sentido, es la palabra de Dios, es para otra predicación, pero en medio de todos esos casi 600 nombres que te encuentras en los primeros capítulos de Primera de Crónicas, casi hay 600 nombres, y hay uno que es resaltado por encima de todos ellos. Hay uno que el escritor de Crónicas le hace un comentario, y ese es este hombre llamado Jabes. Y dice la Biblia: había un hombre llamado Jabes quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. En otras palabras, este hombre recibió un honor a diferencia de los demás. Fue honrado. ¿Honrado por quién? Honrado por Dios. Honrado por Dios. Y yo quiero preguntarte, no sé tú, pero yo quiero ver la mano de Dios en mi vida. ¿Alguien más dice: yo necesito, anhelo ver la mano de Dios en mi vida? Ese fue este hombre llamado Jabes. Y en estos 2 versículos nos cuenta la palabra cuál es su historia y por qué Dios lo honró. Si tú te preguntas: ¿a quién honra Dios? ¿Dios a quién honra? Dios honra a las personas que tienen un corazón dispuesto para buscarle. Primera de Samuel 2:30 dice: yo el Señor, Dios está hablando aquí y dice: yo el Señor, Dios de Israel, lo afirmo, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. ¿Sabes? Los que buscan honrar a Dios con su manera de vivir. Los que dicen: Señor, mi vida es tuya, mi vida depende de ti. Todo lo que anhelo, lo que voy a hacer, todo lo que sueño, eres tú, Señor, y tus propósitos en mi vida. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Aquellos que honran la palabra de Dios, que consideran esta palabra no como tips para tener una buena vida, sino como la base de su vida. Dice la palabra de Dios, Dios hablando: yo honro a ese tipo de personas. Aquellos que me buscan de esa manera. Yo no sé tú, pero yo quiero que mi vida sea reconocida por la bondad de Dios. Que la gente me vea, y no quiero aplausos, no hay nada en mí que merezca aplausos, para ser honesto. Pero que la gente vea mi vida y diga: es evidente que Dios ha sido bueno con ese hombre, amén. Es evidente que Dios está ahí. ¿Por qué? Porque por mí mismo, honestamente, no podría. Pero este hombre llamado Jabes, ¿qué hizo para ser honrado por Dios? ¿Qué hizo Jabes para ser honrado por Dios? Sí, esa pregunta la voy a contestar en un momento. Primero quiero que veamos un poco acerca de su historia. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la historia de Jabes? ¿Sabes qué nos dice? Dice que Jabes, su madre le llamó Jabes. ¿Por qué? Porque su nacimiento causó mucho dolor. De hecho, el significado de Jabes, ¿sabes cuál es? El significado de Jabes es doloroso o hacedor de tristeza. Ese es el significado de este nombre que le pusieron a este hombre. Su nombre significa
doloroso o hacedor de tristeza. Y quiero decirte una cosa. La vida de Jabes desde el comienzo estuvo marcada por mucho dolor. Estuvo marcada por mucho estigma. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, le estaba recordando su pasado. Le estaba recordando de dónde venía. Le estaba recordando los fracasos, el dolor de su vida. Le estaba recordando quién era él. Todo lo que había sucedido en su vida. Y yo quiero preguntarte, ¿qué cosas marcan la vida de una persona? A Jabes lo marcó un comienzo doloroso en su vida. Pero ¿sabes que todos tenemos vidas marcadas por el dolor? Todos tenemos vidas marcadas por los fracasos, por la traición de alguien más, por los errores de nuestra vida, por el estigma, por la vergüenza, por el temor. Todos tenemos pasados llenos de dolor y tragedia. ¿Sabías eso? Dice la Biblia, no hay justo ni aun uno, todos nos hemos equivocado. Dice la Biblia, Jesucristo hablando, Él dijo, yo no vine por aquellos que creen que están sanos, ¿sí? Creen que están sanos. Yo vine por aquellos que saben que están enfermos, amén. Ese es el mensaje del Evangelio. Todos tenemos vidas que pueden estar marcadas, están marcadas por el dolor, por la vergüenza, por el temor. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchos han permitido que esas situaciones se conviertan en su identidad. El problema es cuando tú empiezas a permitir que todo el dolor de tu pasado, todos los fracasos de tu pasado comiencen a tomar forma en tu identidad. Ahí es donde empezamos a perder el propósito de Dios, empezamos a ver de forma distorsionada la verdad de Dios para nuestra vida, nuestra propia identidad. Y tú y yo tenemos que hacernos esa pregunta. El día de hoy yo quiero preguntarte, ¿qué dolor hay en tu vida? ¿Qué dolor hay en tu vida? Porque todos tenemos un punto de dolor si somos honestos. A lo mejor has estado orando por ese hijo que simplemente ves que cada día se está perdiendo más y más. A lo mejor estás pidiendo por esa persona que tanto amas, que está luchando con el cáncer. A lo mejor estás pidiendo que Dios haga un milagro en tu matrimonio. Solamente ves cenizas y ves escombros de tu vida y dices, hey, esto me duele tanto, Joel. Esto pesa tanto en mi vida. A lo mejor estás orando que Dios abra la siguiente puerta. A lo mejor has estado orando mucho tiempo por un hijo. A lo mejor has estado orando mucho tiempo por la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida. Yo no sé cuál es el punto de dolor, pero Jabes, en esta corta historia, vemos que este hombre no tuvo una vida fácil. No tuvo un comienzo sencillo, tuvo una vida marcada por el dolor, como tú y yo muchas veces, si somos honestos. Pero ¿sabes una cosa? Debemos aprender en la palabra de Dios a no dejar que nuestro dolor nos paralice. Mucha gente está paralizada por su dolor. En vez de acudir a Dios y pedir la presencia de Dios y la fortaleza de Dios y la respuesta de Dios, ¿sabes qué están haciendo? Solamente están cuestionándose. ¿Por qué yo y muchos, seamos honestos, somos muy buenos haciendo fiestas de conmiseración? ¿Te has dado cuenta de eso? Es que ¿por qué a mí? ¿Y por qué me sucedió esto? ¿Y por qué tenía que pasar de esa manera? ¿Y por qué me traicionaron? ¿Y por qué tuve esta pérdida? ¿Y por qué se cerró esta puerta? ¿Y por qué sigo en este lugar? ¿Por qué Dios no ha hecho el milagro? Muchos preferimos tener una fiesta de conmiseración a hacer lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios que hagamos? ¿Sabes qué nos dice Dios? Que llevemos todas nuestras cargas a Él, amén. Que nos presentemos a Él con todas nuestras cargas. No podemos dejar que el dolor nos paralice. Debemos permitir que nuestro dolor sea el impulso que nos lleve a correr a Dios. Debes permitir que ese dolor te haga correr a Dios. Yo recuerdo, era el año 2004, 2005. Los hermanos de Juanes sonaban en la radio, ¿verdad? Y Joel estaba enamorado de Magos, ¿verdad? Y sabes, yo iba a Monterrey, como les he dicho muchas veces, pero esa vez Magos me batió, ¿verdad? Digan todos, sí. Me batió, no fue difícil, ¿ok? Claro, lo bueno cuesta, ¿cierto? Pero a mí me costó de más, ¿ok? Me costó de más. Y yo recuerdo que esa vez estaba allá y me dijo, Joel, se acabó, no quiero volverte a ver. Se le andaba yendo este bombón, ¿verdad? A la hermana Magos.
Dijo, hey, se acabó, de verdad, ya me había bateado un par de veces, ¿ok? Yo sé, las chicas que valen la pena, hay que hacer el esfuerzo por ellas, pero tampoco se pasen, ¿ok? No se pasen. Yo venía destrozado, ¿verdad? 7 horas, llore y llore en todo el ómnibus de México, de Monterrey a Zacatecas. Y llegué, y ¿sabes una cosa? Honestamente estaba devastado, decía, Dios, ¿por qué? Y de verdad, lloraba, me echaba las noches en vela, ¿no? Llorando, parecía una Magdalena, Joel, estaba destrozado, de verdad. Y ¿sabes una cosa? ¿Sabes por qué lo recuerdo? Porque honestamente, esa fue una parte de mi vida en donde yo conocí a Dios. Para mí ya no había nada más. Si no existía magos, yo no quería nada en el mundo, ¿verdad? Ay, chiquito. Te andaba yendo y tan romántico. Pero, ¿sabes algo? De verdad, había sido difícil para mí y yo cometí muchos errores y muchas cosas, por supuesto. Pero recuerdo, en estos años, en la iglesia con mi papá había oración a las 5 de la mañana. Era a las 5 de la mañana, ¿ok? Ya sé, la mayoría están pensando, Joel, ¿Dios está despierto a esa hora? Sí está despierto a esa hora, ¿ok? Y recibe peticiones. Y recuerdo que por primera vez en mi vida, yo dije, yo tengo que ir a orar. Tengo que buscar a Dios. Y comencé a ir, todos los días iba a las 5 de la mañana a orar. Y no sentía que sabía orar, y no sentía que tenía sentido mi oración, ¿verdad? Casi siempre nomás me la pasaba llorando, para ser honesto, estaba ahí, ¿verdad? Señor, ¿verdad? Era todo lo que podía hacer. Pero iba a orar. Y ¿sabes una cosa? Después de unos meses, Dios empezó a hacer algo en mi vida. Empecé a conocer a Dios de una manera diferente. Dios empezó a sanarme y por poquito te me voy, mi amor, ¿verdad? Pero, hey, ¿sabes? Dios, que comencé a conocer a Dios, de verdad. Comencé a conocer a Dios y empecé a ver la obra de Dios en mi vida. Y dije, Dios, tú eres real. Recuerdo claramente en ese periodo que dije, Dios, tú eres real. Tú eres real, tú en verdad escuchas, tú en verdad nos ayudas cuando no podemos más, tú estás con nosotros. Pero ¿qué quiero decirte? Mi dolor fue lo que me llevó a orar. Y muchas veces el error que cometemos es que solamente estamos haciendo una fiesta de conmiseración, estamos deseando que las cosas cambien, deseando que Dios salga, pero no vamos a orar. No vamos a orar. Este hombre llamado Jabes no permitió que su dolor se convirtiera solamente en una marca, sino que permitió que ese dolor lo llevara a orar. ¿Qué te duele en tu corazón el día de hoy? El dolor es un indicador de que necesitas orar, ¿sabes? El dolor es un indicador de que necesitas orar. Jabes entendió eso. Y el dolor de su vida lo llevó a orar. Dice el versículo 10, Primera de Crónicas 4:10, dice, Él fue quien oró al Dios de Israel, diciendo. Él fue quien oró, él dijo, Dios, esto es tan pesado, esto me duele tanto en mi corazón, pero voy a buscarte en oración. ¿Qué hizo Jabes para ser honrado por Dios? ¿Sabes qué hizo? Algo muy sencillo. Fue orando en búsqueda de Dios. Fue orando en búsqueda de Dios. La semana pasada yo te compartía, Dios está listo para responder, iglesia. Pero la pregunta es si nosotros estamos listos para pedir. ¿Alguien está listo para pedir? ¿Alguien dice, yo estoy listo para pedir, Joel? Yo estoy listo para buscar a Dios. Él está listo para responder. Ahora, no sabemos mucho de Jabes. Sabemos que oró. Y eso fue más que suficiente para que su vida fuese transformada. Su oración fue más que suficiente, pero ¿qué oró Jabes? Y quiero decirte, esta es una de esas partes en la Biblia donde si tú a veces batallas para orar, yo te entiendo, he estado ahí por mucho tiempo, por muchos años. He estado ahí, he sido cristiano muchos años en mi vida. Crecí en una iglesia todo el tiempo, pero tiene muy poco tiempo, un par de años solamente, que siento que mi oración es más eficaz. Por mucha parte de mi vida decía, bueno, vamos a un servicio de oración de 1 hora, ¿y qué digo? A los 5 minutos ya se me acabó el repertorio, ¿verdad? Yo ya no tengo nada más que decir. ¿Podemos ser honestos? ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Y qué hago? ¿Sabes qué? Ve a la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios hay modelos de oración, y de hecho el modelo de oración de Jabes es un modelo que tenemos que aprender y vivir y practicarlo en nuestra vida. ¿Qué pidió este hombre llamado Jabes? 4 cosas. La primera cosa que pidió, dice ahí en el versículo 10, él fue quien oró al Dios de Israel diciendo, ay, si tú me bendijeras.
Pidió la bendición de Dios en su vida. Señor, necesito tu bendición. Necesito tu bendición. Tú tienes que saber que Dios desea, Él quiere bendecir a su pueblo. Amén, iglesia. Él desea bendecirte. Mira lo que dice el Salmo 5:12. Dice, pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. A Dios le agrada bendecir. Él le agrada bendecir a su pueblo. Ahora, quiero decirte una cosa muy importante. Si te preguntas y si dices, bueno, Joel, y si yo le he estado pidiendo esta bendición a Dios por tanto tiempo, ¿por qué Dios no me la ha dado? Esa es una muy buena pregunta. Hay dos razones para eso. Una, puede ser, ¿sí? Puede ser que no estamos pidiendo como conviene, ¿sí? Tenemos que evaluar los deseos de nuestro corazón. Tienes que hacerte esa pregunta. Pero otra es que muchas veces no recibimos la bendición de Dios, porque te digo una cosa, todas las bendiciones de Dios tienen un orden. Tienes que saber eso, iglesia. Todas las bendiciones de Dios tienen un orden. En cada vez que tú ves una promesa de bendición en la Biblia, te vas a dar cuenta que hay un orden. Dios dice, por ejemplo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. ¿Y qué sucede? Muchas veces lo que deseamos es que todo se nos sea añadido, pero no queremos poner a Dios en primer lugar, ¿cierto? La palabra de Dios dice, maridos, amen a sus esposas, entreguen su vida por ellas, así como Cristo se entregó por la iglesia, Efesios capítulo 5. ¿Y qué queremos? Queremos matrimonios de bendición, queremos matrimonios en unidad, queremos matrimonios bendecidos, pero no queremos sacrificarnos los hombres, ¿sí? Ni las mujeres a veces respetar al hombre como es debido. No queremos hacer la parte que no nos gusta, queremos la bendición, pero no queremos el orden. Si tú vas a Deuteronomio capítulo 28, te reto a que lo leas en tu casa. Y te vas a dar cuenta de las enormes bendiciones que vienen ahí. Ahí dice, Dios, yo quiero hacer esto y quiero bendecirte de esta manera y darte sobreabundancia y que no andes pidiendo prestado, sino que seas tú el que prestes, y quiero bendecirte, ponerte por cabeza y no por cola. Habla de tantas bendiciones, pero la primera parte, el primer versículo dice, si cuidas y andas obedeciendo a Dios en todos sus mandatos, ¿ok? Hay un orden primero antes de recibir bendición. ¿Y sabes qué sucede? Cuando estamos orando a Dios por bendición, cuando estás en ese momento de orar, de ser persistente en la oración, muchas veces Dios te habla y te dice, sí te quiero bendecir, pero pon esto en orden. Pon esto en orden primero. Ponme a mí en primer lugar en tus finanzas. Ponme a mí en primer lugar en tu tiempo. Cambia, entrega ese orgullo, ve y pide ayuda, humíllate. Dios hace todo esto porque Él quiere bendecirnos y quiere que experimentemos todas las promesas que Él ha declarado en su palabra acerca de nosotros. ¿Qué es la bendición de Dios? ¿Qué significa la bendición de Dios? Quiero decirte de una forma muy práctica cómo puedes entender la bendición de Dios. Imagínate el límite en tu vida, en todas las áreas, ¿ok? Tu límite siendo esposo. Yo solamente puedo llegar hasta aquí en mi propia fuerza para ser el esposo que mi esposa necesita. Yo solamente puedo llegar hasta aquí en mi propia fuerza para ser el papá que mis hijos necesitan. Yo solamente puedo llegar hasta aquí. ¿Sabes qué es la bendición de Dios? La bendición de Dios es cuando viene la mano de Dios y te empuja para que vayas mucho más allá de lo que tú podrías hacer por ti mismo. Amén. Eso es la bendición de Dios. Ir más allá. Y si sientes que estás topando, no, es que yo ya no sé cómo lidiar con esta situación, yo ya no sé cómo enfrentarme a esto, ya topé en mi capacidad, ya topé en mis fuerzas, ya no puedo más. La bendición de Dios te lleva mucho más allá de lo que tú y yo podríamos lograr por nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Esa es la bendición de Dios para nosotros. Ahora, la pregunta que también tenemos que hacernos cuando pedimos bendición de Dios, como pidió Jabes, es: ¿para qué quieres la bendición? Ponte a pensar en eso. ¿Para qué quieres la bendición que le estás pidiendo a Dios? ¿Sabes cuál es el propósito de la bendición? Génesis 12, verso 2. Dios está hablando con Abraham, el padre de la fe, y le dice: voy a hacer de ti una nación grande, te bendeciré y haré famoso tu nombre. ¿Para qué? ¿Y serás de qué? Serás una bendición. ¿Sabes para qué Dios te bendice? Dios te bendice para que seas de bendición. El fin de la cuenta es que Dios te bendice para que tú seas un medio de bendición a los demás. Y quizá por eso Jabes oró la segunda parte de su oración.
Porque sigamos leyendo. Primera de Crónicas 4:10. Oh, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio. Extendieras mi territorio. Oh Dios, yo alcanzo a ver hasta este lugar, estoy pidiéndote bendición, pero quiero una bendición, Señor, sobreabundante, como dice tu palabra. ¿Sabes qué es bendición, por cierto? Bendición es tener lo que necesitas y más para compartir con otros. Eso es ser bendecido, eso es ser próspero. Amén. Entonces, Dios, si extendieras mi territorio, ¿sabes qué estaba pidiendo él? Él estaba pidiendo influencia. Influencia. Dios, permíteme ir más allá de mí mismo. Permíteme ir más allá del lugar donde estoy. Quiero preguntarte, ¿tú puedes conocer el enfoque de la vida de una persona al escuchar sus oraciones? Estoy leyendo un libro de la oración que me está bendiciendo mucho y dice, tú puedes descubrir mucho acerca de una persona cuando lo escuchas orar. Cuando escuchas a esa persona orar, tú te vas a dar cuenta cuál es su fe, cuál es el enfoque de su corazón. Vas a darte cuenta qué hay en él. Tú puedes saber mucho acerca del enfoque de tu vida al escuchar tus peticiones. Por ejemplo, te hago una pregunta. Si Dios contestara todo lo que le estás pidiendo en este momento, ¿quién se beneficiaría? ¿Solamente tú? ¿O gente o muchas personas alrededor de ti? En otras palabras, ¿estás pidiendo solo para ti? ¿Estás pidiendo para que Dios te dé una vida más cómoda? ¿Estás solo pidiendo para que Dios alivie tu carga? ¿Para que Dios traiga una respuesta a tu situación? ¿O estás pidiendo, Señor, claro que te pido por mí, pero tengo en mi corazón una carga por los demás y voy a orar por aquellos que aún no te conocen, amén? Y voy a orar por aquellos que están en el trabajo y necesitan escuchar de ti. Y voy a orar por los vecinos, y voy a orar por mis hermanos en el grupo de conexión, y voy a orar por otras personas. Cuando tú escuchas la oración de una persona, te puedes dar cuenta del enfoque que tiene su vida. No pidas solo por ti, pide también por otros. Pide por otros. No te quedes tan limitado en tu vida, porque somos llamados a vivir para el beneficio de otros. Este hombre llamado Jabes, ¿sabes qué? Pidió la bendición de Dios, como tú y yo debemos pedirla. Pero él pidió también influencia. Señor, expande mi territorio. Expande mi territorio. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que el mundo del generoso se hace cada vez más grande. Una persona que vive en generosidad. La generosidad no se ve solamente en el dinero, ¿ok? La generosidad se ve en cómo inviertes tu tiempo. ¿A cuántas personas has estado dispuestos a darles una llamada solamente para animarlos? ¿A cuántas veces has estado dispuesto a ir a tomar un café con alguien? Ay, Joel, es que yo no soy pastor, no sé nada que decir. Adivina qué, la mayoría de las personas no necesitan que le digas nada, solamente necesitan que las escuches. Si estás dispuesto a escuchar, vas a marcar la mayor diferencia que te puedes imaginar en la vida de una persona. Y al final, ¿sabes qué le puedes decir? Hey, hay muchas cosas que no sé, pero sí sé esto, que Dios es bueno, y si me dejas hacer una oración por ti, sé que Dios va a intervenir a tu favor, amén. Voy a estar orando por ti, voy a estar investigando sobre esto que estás pasando, voy a ir a la palabra de Dios y voy a buscar. Eso es generosidad. Por supuesto, generosidad también es cómo usamos nuestros recursos, cómo usamos nuestro tiempo, cómo usamos todo lo que Dios nos ha dado. El mundo del generoso se hace cada vez más grande. El mundo del egoísta, del tacaño, dice la Biblia, se hace cada vez más pequeño. ¿Dónde está nuestro corazón? Jabes fue honrado por Dios porque pidió la bendición de Dios, pero también pidió influencia. Somos llamados para vivir en beneficio de los otros. Pero no solamente eso, sigamos leyendo, versículo 10. Dice, si me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. Te ruego, Señor, que estés conmigo. ¿Sabes qué pidió también? Jabes pidió la presencia de Dios. Jabes pidió la presencia de Dios en su vida. Dios, si me vas a bendecir, si voy a vivir una vida más allá de mi límite, más allá de mis limitaciones, de mis barreras, si vas a darme eso, necesito que tu presencia esté conmigo, Señor. ¿Por qué? Porque si no es muy probable que lo eche a perder. Porque si no es muy probable que me vaya a extraviar. Porque no quiero solamente tus milagros y tus bendiciones, te quiero a ti, Señor, amén. Ese es el corazón de una persona que busca a Dios.
Señor, Moisés decía, hey Señor, si tú no vas a ir con nosotros, mejor no vamos. No quiero la tierra prometida, Dios. No quiero cumplir todos esos sueños que siempre tuve. Si tú no estás conmigo, no quiero nada. Ese es el corazón correcto que debe haber en cada uno de nosotros. No podemos, iglesia, cumplir el propósito de nuestra vida si no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Sabías eso? No podemos. No podemos. No somos tan buenos. Mi esposa y yo nos toca hacer mucha consejería. Nos toca ver muchos casos de muchos de ustedes, por supuesto, y amamos hacerlo, y amamos orar por ustedes, y servirles, y orar sobre todo por ustedes, a la mayor de nuestra capacidad. Hace unos días estaba platicando con mi esposa y me duele mucho cuando veo chicas, jovencitas que están tan quebradas, con tantos vacíos tan grandes, que están tan desesperadas, buscando en todos los lugares incorrectos validación, amor. Y eso rompe mi corazón, porque yo tengo 2 hijas. Y digo, eso no debería estar pasando. Y le decía, magos, no entiendo, ¿por qué los papás no aman a sus hijas? ¿Por qué no las aman? ¿Por qué no les hablan palabras de vida, de afirmación? ¿Por qué no pasa eso? Y Magos me aterrizó y me dijo, Joel, sí las aman. No es que no las amen. Claro que las aman. Dicen, pero no saben cómo hacerlo. No pueden hacerlo. Quisieran hacerlo, pero no pueden. Y en ese momento me cayó el 20 y dije, Señor, es cierto. Si tu presencia no está con nosotros, no vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer. Es imposible, te vas a quedar corto. En lo más importante de tu vida te vas a quedar corto si la presencia de Dios no está ahí. Dios te dio con un propósito esos hijos, amén. Pero te vas a quedar corto si la presencia de Dios no viene contigo. Te vas a quedar corto, por más que les ames y les quieras bendecir, te vas a dar cuenta que no eres suficientemente bueno. ¿Sabes? Yo sé que en todas las áreas de mi vida donde tengo que ser bueno, no lo soy. No lo soy. No soy suficientemente bueno. No soy suficientemente bueno para cuidar mi matrimonio. No soy lo suficientemente bueno para ser papá. No soy lo suficientemente bueno para servir en una iglesia. No lo soy. Pero la gracia de Dios en mi vida, amén. Pero la presencia de Dios cuando está conmigo. Entonces podemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama unción. La unción de Dios es cuando lo sobrenatural de Dios viene sobre tu vida, cuando la presencia de Dios está sobre tu vida y te habilita a hacer lo que tú jamás podrías hacer. Lo que tú jamás podrías hacer por ti mismo. Hay gente que viene y me pregunta, hay pastores que vienen y me dicen, Joel, ¿cómo pueden estar en ese lugar? ¿Cómo pueden tener ya varios servicios? ¿Cómo pueden? Y ¿sabes qué les digo? Yo no soy, yo estoy seguro que yo no soy. Estoy seguro que no es por mí. Es la gracia de Dios. Es cuando Dios viene sobre nosotros. 2 Corintios 3:5 dice, no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. No es que pensemos eso. Nuestra aptitud proviene ¿de dónde dice la Biblia? De Dios, amén. Eso es la presencia de Dios en tu vida. Eso es la unción de Dios en cada uno de nosotros. Y quiero decirte una cosa, si te sientes inadecuado, si quizá dices, Joel, es que Dios no podría usar a alguien como yo. Es que no sabes todas las veces que he fallado. Es que no sabes todos los errores, todas las manchas que hay en mi vida. Quiero decirte una cosa, en Cristo Jesús eres una nueva creación y Dios puede hacerlo contigo, amén. Si tú estás dispuesto a creerle, si tú estás dispuesto a acercarte a Él, Dios quiere y puede hacerlo en tu vida. La última cosa que oró este hombre llamado Jabes. Dice, te ruego que estés conmigo, otra vez el versículo 10, en todo lo que haga, y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y líbrame, Señor. Líbrame, Dios, porque hay una enorme dificultad. Quiero decirte una cosa. Cuando buscamos a Dios, estamos haciendo 2 cosas. Cuando te levantas en oración, haces 2 cosas al mismo tiempo.
Una, te levantas y te acercas a Dios, pero otra, te levantas y vas en contra de las maquinaciones del enemigo. Hay una parte de la oración que se llama guerra espiritual. Y muchos se asustan por esto. ¿Sabes? Se imaginan como si son los Avengers luchando contra Thanos, ¿verdad? Y la lucha está... ¿Alguien se ha imaginado así la Biblia? Yo así me lo imaginaba, para ser honesto, ¿no? Y piensan, no, esta guerra está pesada. No. Claro que no. Nuestro Señor Jesucristo derrotó a la muerte, le quitó las llaves del abismo al diablo y Él vive y reina por siempre. Amén, iglesia. Ese es nuestro Dios. Dale gloria a Dios. Claro que sí. Quiero que sepas esto, cuando escuches la guerra espiritual, el ataque del enemigo, no tienes que llenarte de temor. ¿Sabes qué dijo Jesucristo? Las palabras de Jesús. Él dijo, oh sí, yo vi caer al diablo del cielo, pero lo vi caer como un rayo. No hubo una lucha, no hay una lucha cósmica entre el bien y el mal. ¿Sabes qué? Ante nuestro Dios, el enemigo está 100% derrotado, amén. ¿Sabes cuánto dura la pelea? La pelea dura esto, ¡pum! Ya, se acabó, no hay más pelea. Ok, ganó nuestro Dios, amén. No tienes que tener miedo cuando se trata de levantarte en contra de las acechanzas del enemigo. Porque tú y yo, el diablo, ¿sabes cuál es una de sus mejores estrategias? Que tú y yo creamos que no existe y que no está ahí operando en tu contra. Él le encanta eso. Que ignoremos sus maquinaciones, pero la palabra de Dios dice, no ignoren las maquinaciones del diablo. No ignores que hay una lucha espiritual. Líbranos del mal, Señor. Líbranos del mal. En tus manos estamos, en tus manos están mis hijos. Por eso es que tenemos que levantarnos en oración a pedir la protección de Dios en nuestra vida. Primera de Pedro 5:8 dice, estén alerta. Cuídense de su gran enemiga, el diablo, porque él anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y no es para tener temor. Lucas 10:19 dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y nada les hará daño. Amén. Debes tener esa convicción, pero no podemos ignorar lo que el enemigo está haciendo. ¿Sabes una cosa? No sé si viste la inauguración de los Juegos Olímpicos ayer, pero yo la estaba viendo y yo estaba discerniendo en mi espíritu. Solamente pude ver unos minutos, pocos minutos de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Pero le dije a mi esposa, ella llegó y le dije, hey, hay algo aquí que no está bien. Hay algo aquí que no está bien. Y después, ayer en la noche, estaba viendo algo de noticias y gente que yo sigo. Y ¿sabes? El mundo se está levantando para blasfemar y para ir en contra de la verdad de Dios. Y no solamente eso. No están levantándose solamente ellos, se están levantando y quieren arrastrar a tus hijos. Si tú no disipulas a tus hijos, adivina quién lo va a hacer. TikTok lo va a hacer, los grandes artistas del mundo lo van a hacer, los grandes eventos del mundo lo van a hacer. ¿Notaste esa escena donde están haciendo una blasfemia en contra de la última cena de nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo notaste? Esa escena llena de drag queens con un niño ahí presente. ¿Sabes que no es casualidad? ¿Sabes qué están diciendo? Están diciéndole al mundo, hey, esto es lo que estamos celebrando, esto es lo que estamos promoviendo, esto es lo que estamos haciendo y vamos por tus hijos. Eso es lo que están diciendo. Y el enemigo no está jugando, iglesia. No está jugando. Y no te sorprenda, y no te digo esto para asustarte, te digo esto porque tienes que estar alerta. Tenemos que estar orando por nuestros hijos. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Amén. Tenemos que orar por nuestros niños, tenemos que ser vigilantes. ¿Qué están viendo mis hijos? ¿Quiénes son los amigos de mis hijos? ¿En qué están pasando tiempo mis hijos? Pero sobre todo, no podemos cuidar a nuestros hijos 24/7, pero sí podemos orar por ellos, amén. Podemos levantarnos y decir, Señor, libra a mis hijos del mal. Señor, en tus manos pongo a mis hijos, pongo a la siguiente generación. Y quiero decirte, como iglesia eso estamos haciendo. Es una de nuestras peticiones constantes en este lugar. Estamos levantando a las generaciones. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, incluyendo a tus hijos, a mis hijos, a tu matrimonio, a mi matrimonio. Él anda buscando destruir, robar, matar y destruir. Es lo que hace, mintiendo, engañando. Pero cuando tú y yo nos paramos en oración, estamos diciendo, diablo, con mis hijos no te vas a meter, amén. Diablo, con mi matrimonio no te vas a meter. Diablo, con esta generación que está levantándose a buscar a Dios no te vas a meter. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que levantarnos con fe. Tenemos que levantarnos.
con esa confianza y con esa determinación de pedirle a Dios. Y quiero pedirles, iglesia, entre paréntesis, oren por nosotros. Oren por nosotros. ¿Sabes una cosa? Si no te has topado con el enemigo del frente, es quizá porque vas en la misma dirección que él. Es quizá porque vas en la misma dirección que él. Pero cuando vas en contra de las acechanzas del enemigo, cuando te levantas para clamar a Dios, que Dios derribe las mentiras, las fortalezas en la vida de los demás, cuando te levantas para conquistar más territorio y más familias para el reino de Dios, y eso te pasa a ti que sirves, eso te pasa, ¿sabes qué vas a sentir? Vas a sentir como el enemigo viene en contra tuya. Hay gente que dice, ay no pastor, yo mejor no sirvo ni oro, porque nomás empiezo a orar, no, y viera qué feo se pone todo, ¿verdad? Hay gente que se asusta, es normal. Si no se te está oponiendo el enemigo, tienes que preguntarte si estás cumpliendo con el propósito que Dios te llamó a hacer, porque sabes, Dios nos llamó a hacer luz en medio de un mundo de oscuridad. Amén, iglesia. Ora por tu líder de grupo de conexión. Ora por los pastores, por nosotros y por todos. Necesitamos tu oración. Vamos a levantarnos y vamos a pedir la protección de Dios en nuestra vida. Quiero terminar diciéndote, Jabes fue honrado por Dios. Dios honró la vida de este hombre. En 600 nombres. Cuando el escritor de Crónicas habló de Jabes, dijo, pero Jabes, quiero decirles algo acerca de él. Este hombre buscaba a Dios. Este hombre oró y pidió la bendición de Dios. Pero no solo para él, pidió Dios, ensancha mi territorio. Sé que estoy aquí no para mi propósito, no para mi comodidad. Estoy aquí para servir tu propósito, tu reino, para servir a otros. Jabes oró y dijo, Dios, que tu presencia esté conmigo. No quiero tus milagros, Señor, solamente. Claro, queremos tu bendición, queremos tu poder, pero te queremos a ti, Dios. Te quiero a ti sobre todas las cosas. Y Señor, líbrame del mal. Líbrame del mal, líbrame de mí mismo. ¿Sabes que yo tengo que orar eso constantemente? Me da tristeza. Cada mes escucho pastores que cayeron en adulterio, pastores que se suicidaron, cada mes. Y no los juzgo, ¿ok? Al contrario. Digo, Dios, líbranos. Porque ¿sabes qué? Muchas veces las personas que echamos a perder todo, ni siquiera es el diablo, somos nosotros. Dios nos tiene que librar de nosotros mismos. Dios, haz que yo mengue y tú crece en mí. Te necesito, Señor. Te necesito, Dios. Ayúdame. No importa cómo ha sido tu comienzo, no importa cuál es el estado de tu vida. La vida de Jabes estuvo siempre marcada por el dolor, desde el comienzo. Una vida de dolor. Todos podrían decir, eres un fracaso. Tu nombre significa fracaso. Pero sabes una cosa, ese hombre, en su dolor, en su fracaso, se levantó e invocó el nombre de nuestro Dios. Invocó el nombre de Dios. Y tú y yo podemos hacer lo mismo. El Salmo 34:6 dice, en mi desesperación oré y el Señor me escuchó y me salvó de todas mis dificultades. Amén, iglesia. Ese es nuestro Dios. Un hombre o una mujer de oración siempre va a ser honrado por Dios. ¿Tú quieres que Dios te honre? ¿Quieres ser honrado por Dios? Sé un hombre de oración. Sé una mujer de oración. Levántate, ven. Vamos a orar. Vamos a orar. Ayer que salimos, ¿alguien estuvo aquí el día de ayer, el viernes orando? ¿Ok? Si no pudiste venir, ven este viernes. Vamos a estar orando, intercediendo. Ayer salimos mi esposa y yo y estábamos platicando y me decía, Joel,
Decía, me bendijo mucho ver a nuestro hijo, a Liam. Se levantó y estaba ahí con sus hermanos y sus primos y puso las manos sobre ellos y empezó a orar por cada uno de ellos. ¿Y sabes qué pensé dentro de mí? Y dije, Dios, gracias. Pero estaba meditando en esto. Y te digo una cosa, no es casualidad. ¿Sabes por qué? Porque la bisabuela de mi hijo Liam, la mamá de mi papá, era una mujer humilde, pero una mujer de fe y una poderosa guerrera de oración. Oraba incansablemente, buscaba la presencia de Dios. Cuando falleció, casi la mitad de sus hijos estaban alejados, en vicios, perdidos, pero ella nunca dejó de orar por ellos hasta el último día. Y sabes que yo lo he visto, yo he sido testigo. Ella falleció, pero sus oraciones llegaron al cielo, amén, y fueron escuchadas. Y yo he visto a cada uno de mis tíos ir entregando su vida a Cristo Jesús. He visto la obra redentora en sus vidas. Los que más se oponían, los que no querían escuchar nada del Evangelio, ahora sirven a Dios junto con todas sus familias, amén. Mi papá es un hombre de oración. Mi suegra es una mujer de oración. Y sabes una cosa, dentro de mí simplemente digo, Dios, gracias. Gracias. Y no estoy diciendo que la vida de mi familia va a ser perfecta, te aseguro no lo va a ser. Hemos enfrentado muchos retos y sin duda los seguiremos enfrentando. Pero yo sé que la palabra de Dios es verdad. Él honra a los que lo honran a Él, amén. ¿Y sabes cuál es la manera más poderosa de honrarlo? Es en nuestras rodillas, reconociendo cada día, Señor, este día yo no puedo sin ti. Señor, esta temporada yo no puedo, no quiero si tú no estás conmigo. Pero si tú derramas tu bendición en mi vida, Dios. Y no solamente quiero una bendición para mí, ensancha mi territorio. Ayúdame a ir más allá. Estoy aquí para tu reino, no para mi vida. Estoy aquí para ti, Señor. Y si tu presencia está conmigo, y si me libras del mal. Y me encanta, me conmovía la última parte porque dice, y le otorgó Dios lo que pidió.